Ernesto Zedillo, 7 errores que hundieron. Un saludo para los pregoneros, con todo mi corazón. Pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes, servidor Irwin Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos seguimos encontrando en este miércoles 30 de abril del 2025. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pido tu apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia. Amigos, pues ya vimos que el día de ayer Ernesto Zedillo había lanzado una cartita. Pues quedó todavía enchiladito el señor y vuelve a lanzar otra carta más. Se le envía a Ciro Gómez Leiva, quien no dudó pues obviamente en leerla en su espacio. Pero antes de escuchar cómo buscan lavarle la cara a este impresentable expresidente de tantos de la oposición, ¿qué les parece esto? 7 errores. Ernesto Zedillo, 7 errores que hundieron a México. Cuando Ernesto Zedillo llegó al poder en 1994, México era un campo minado, pero bajo su mandato, muchas de estas minas explotaron. El error de diciembre y el efecto tequila. Zedillo permitió una abrupta devaluación del peso apenas llegó a la silla presidencial, pues en una semana la moneda se depreció un 62%. El resultado fue una inflación brutal, fuga de capitales, despidos masivos y aumento inmediato de la pobreza. Aumento inmediato de la pobreza, Ojo. Ojo. El Fobaproa, la deuda eterna de los mexicanos. Ante el colapso bancario, Zedillo rescató a los bancos y con ello se acusó de ayudar a los ricos, a costa de todos los mexicanos, pues el gobierno absorbió el adeudo y ahora es parte de la deuda pública. Privatizaciones opacas y concentración de riqueza. Vendió ferrocarriles, carreteras y empresas del Estado, muchas veces por debajo de su valor real, como fue el caso de los ferrocarriles o varias empresas. Incluso fue parte del consejo de administración de una de ellas, luego de terminar su mandato. Aumento de la pobreza extrema. En 1995, más de la mitad de la población mexicana vivía en pobreza. Mientras la macroeconomía se estabilizaba, las familias mexicanas se hundían en adeudos y hambre. Militarización y represión en Chiapas. El entonces mandatario prometió el diálogo al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Sin embargo, respondió con fuerza militar, lo que provocó una profunda desconfianza en el Estado y polarizó más a las comunidades indígenas. La matanza de Acteal en 1997. Un total de 45 indígenas tzotziltes, incluidos niños y mujeres embarazadas, fueron asesinados mientras rezaban dentro de una ermita en Chiapas. Los paramilitares actuaron bajo la mirada permisiva o cómplice de las autoridades locales y federales. Debilitamiento político del PRI y su caída. Aunque suena positivo para la democracia, dentro de su propio partido a Zedillo lo vieron como un error fatal. Un error fatal, pero el día de hoy, vean, el expresidente Zedillo vuelve a responderle a la presidenta Sheinbaum. La presidenta insiste, y está en su derecho, en el tema del rescate bancario que formó parte de la respuesta a la crisis financiera que tuvo que enfrentar mi gobierno. Que lo haga, pero sin incurrir en falsedades ni calumnias. Y así es como se encargó Ciro Gómez Leiva el día de hoy, ¿sí? Después de presentar estas cartitas, de mostrar y de leer sus palabras. Acabo de recibir un texto del expresidente Ernesto Zedillo, que supongo está comenzando a circular
o en los próximos minutos lo hará circular por otros medios. Lo leo completo. Sí, señor. Dice, es un texto liberado hace unos momentos, dice el expresidente Zedillo: la presidenta Sheinbaum sigue incurriendo en calumnias e insultos para evitar enfrentar su grave responsabilidad como cómplice de la muerte de la democracia mexicana y la construcción de un Estado policial con el que más pronto que tarde los mexicanos que no acepten el nuevo régimen de tiranía con partido hegemónico como en los viejos tiempos serán silenciados y reprimidos. Trata de anular a un mensajero de la noticia de la muerte de nuestra democracia, un servidor, suponiendo que así se distraerá la atención de las felonías contra la democracia cometidas por López Obrador, su partido y demás cómplices. Reitero, desde que denuncié el pasado 15 de septiembre la supuesta reforma judicial y demás acciones del gobierno de Morena contra la República, sabía que reaccionarían con difamaciones e injurias. Tenía claro que romper el silencio que me autoimpuse como expresidente para no opinar públicamente sobre los asuntos de nuestro país tendría un costo significativo, pero siempre he tenido claro que hay algo mucho más importante que la condición y comodidad personal: México y la defensa de su democracia. Entre otras cosas, la presidenta Sheinbaum me acusa de contar con una pensión de la institución a la que serví muchos años. Ese beneficio fue acordado con posterioridad a mi gobierno. Al determinarlo, la institución cumplió con lo dispuesto en la ley que la regula, y supongo que ese acuerdo reconoció los servicios que presté a la misma. Entre otras responsabilidades, me correspondió encabezar la renegociación de la deuda externa de multitud de empresas productivas generadores de miles de empleos, cuya viabilidad para seguir funcionando estaba en duda al estallar la crisis financiera de 1982, cuando el mecanismo que, con la colaboración de varios colegas del Banco Central, concebí, negocié con los acreedores extranjeros, promoví entre las empresas endeudadas, por fin alcanzó su objetivo de reestructurar y reducir los pasivos correspondientes. El mecanismo fue debidamente liquidado. Ahí habla sobre el Picorca. No me apenó aceptar la jubilación acordada y simultáneamente renunciar a mi pensión como expresidente. En retrospectiva, fue una decisión acertada. Al llegar López Obrador a la presidencia, de manera arbitraria y grosera, dispuso la cancelación de las pensiones, la seguridad y cualquier apoyo administrativo conferidos a los expresidentes del país. Ante la insidiosa e ilegal referencia de la presidenta Sheinbaum a mi pensión del Banco de México, cabe demandarle que aclare con todo detalle el fundamento jurídico y el costo de los enormes beneficios que goza López Obrador en su simulado retiro con cargo al erario público. El ocultamiento de esta información seguramente ayudó a tomar la decisión de desaparecer el INAI. La presidenta insiste, ya en la parte final del mensaje de Ernesto Zedillo, dice Ernesto Zedillo: la presidenta insiste y está en su derecho en el tema del rescate bancario, que formó parte de la respuesta a la crisis financiera que tuvo que enfrentar mi gobierno. Que lo haga, pero sin incurrir en falsedades ni calumnias. También pudiera ocuparse en pensar qué haría ella de enfrentar el riesgo de quiebra del sistema bancario y con ello la economía del país. Confío en que aún a costa de su popularidad personal, dice, tomaría graves decisiones para evitar esa quiebra y asimismo cumplir con la ley que protege los depósitos bancarios. Asimismo, quiero insistir que, como se hizo con el rescate del sistema bancario, vea ella misma que se realicen auditorías independientes y profesionales de la destrucción del aeropuerto a medio terminar, y vuelve a hablar de Dos Bocas, del Tren Maya. Se debe saber cuánto costaron y qué beneficios se perdieron con esos caprichos de López Obrador. Y concluye diciendo Ernesto Zedillo: es lamentable que la presidenta siga defendiendo la extinción del Poder Judicial Federal independiente y profesional, sin duda con aspectos mejorables, para sustituirlo por otro integrado mediante una farsa vergonzosa de elecciones, con jueces que serán empleados e incluso familiares de quienes controlan a los poderes ejecutivo
y legislativo. Y peor aún, como ya está siendo acreditado, individuos vinculados al crimen organizado. Al consumarse este criminal engaño, quedará liquidada la democracia mexicana y Morena tendrá todos los instrumentos para coartar los derechos fundamentales de los mexicanos, como he venido sosteniendo desde el pasado septiembre y reiteré en el artículo en Letras Libres, donde explico la gravedad del atentado que ha sufrido la República. Firma Ernesto Zedillo. Manuel. Cedillo, a lo que ya sabemos va a suceder además en la conferencia de prensa, porque la presidenta Sheinbaum lo que dice es vamos a ocuparnos ahora del FOBAPROA, muy al estilo de Morena. Esta parte sí pareciera que no va a cambiar en relación a lo que hemos visto o lo que vimos con López Obrador, de tratar de convertir en ideología algo que está preguntando el presidente Zedillo o que está criticando, que tiene que ver precisamente con la destrucción de la democracia. Ciro, queda el texto ahí entonces. Pero en esa va a perder la presidenta. Bueno, no va a perder, porque cuando tienes el control de todo el aparato pues claro, de difusión, pues no pierdes. Pero en todas las comparaciones va a perder. El país de Zedillo fue infinitamente menos violento que el de López Obrador. Pese a todo, el crecimiento de la economía fue mejor, a pesar de la grave crisis infinitamente del 95, mejor. Que al culpar a Zedillo, lo que está haciendo la 4T, la presidenta Sheinbaum, es liberar de responsabilidades a Carlos Salinas. Pues sí. Entre otras cosas, los indicadores de salud van a ser mejores, los propios indicadores de reducción de pobreza van a ser muy parecidos. Entonces, en un comparativo, el tamaño del endeudamiento comparado con lo que fue en el último año del gobierno de López Obrador, pues no va a haber punto de comparación. Y eso sin meter variables como el manejo de la pandemia y la muerte de 200, 300 mil mexicanos, que según los análisis externos. Pues ya salió el paladín Ciro Gómez Leiva a defender a Zedillo. ¿Cómo la ven? Ah, caray. Por eso mostramos el intro al principio. Pero no solo eso, Parece que en esa cartita lo único que anda diciendo es no me quiten esa pensión que me corresponde, la del Banco de México. Vamos a ver qué va a ocurrir. Pero mientras, el día de hoy, ya salió el defensor con celular en mano a defender a Zedillo. Nos vemos, que sigan pasando un excelente día. Servidor Irwin Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.